Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en el mundo de las telenovelas turcas. Vamos a desentrañar todo el misterio y la controversia que rodea a Hande Erçel y esa supuesta, y enfatizo la palabra supuesta, compensación extrema que recibió. Prepárense porque esto se va a poner jugoso. Pero antes de que entremos de lleno en el tema, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Subo contenido súper interesante y estoy segura de que les va a encantar. Así que no esperen más y únanse a esta gran familia. Ahora sí, entremos en materia. Hande Erçel, esa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su belleza y talento, ha estado en el centro de la polémica por un tiempo. Y todo gira en torno a esta idea de una compensación extrema. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿De dónde salió este rumor? Y lo más importante, ¿es verdad? Para entender todo el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar la trayectoria de Hande. Desde sus inicios en la televisión turca, ha demostrado ser una actriz versátil y comprometida. Ha participado en varias series exitosas, pero fue su papel protagónico en Sen Kalkam, junto a Kerem Bürsin, lo que la catapultó a la fama internacional. La química en pantalla entre Hande y Kerem era innegable, y la serie se convirtió en un fenómeno global. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama también trae consigo una serie de desafíos y controversias. Después de la conclusión de Sen Kalkam, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta compensación exorbitante que Hande habría recibido por su participación en la serie. Se hablaba de sumas millonarias, propiedades lujosas y otros beneficios exclusivos. La magnitud de esta supuesta compensación generó incredulidad y desató un debate acalorado entre los fans y los medios de comunicación. Entonces, ¿de dónde viene esta información? Bueno, como suele suceder en estos casos, la mayoría de los rumores se originaron en las redes sociales y en algunos medios de comunicación sensacionalistas. Se publicaron artículos sin fuentes verificables y se compartieron especulaciones sin fundamento. La falta de información oficial por parte de Hande o de la productora de la serie solo alimentó aún más la incertidumbre y la especulación. Una de las principales razones por las que este rumor se propagó tan rápidamente es porque las compensaciones de los actores en Turquía, especialmente los de alto perfil como Hande, suelen ser un tema de secreto. Los contratos son confidenciales y la información financiera rara vez se divulga públicamente. Esto crea un vacío de información que es fácilmente llenado por rumores y especulaciones. Es como un juego de teléfono descompuesto, donde la información original se distorsiona y exagera a medida que pasa de persona a persona, o, en este caso, de fuente a fuente en línea. Pero, ¿qué tan probable es que Hande haya recibido una compensación extrema? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar varios factores. En primer lugar, Hande Erçel es una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Su fama se extiende mucho más allá de las fronteras de su país y su presencia en las redes sociales es impresionante. Tiene millones de seguidores en Instagram y su influencia en el mundo del espectáculo es innegable. Su rostro adorna portadas de revistas, su nombre genera titulares y su estilo marca tendencias. Es, en pocas palabras, una superestrella. En segundo lugar, Sen Kalkam fue un éxito rotundo a nivel mundial. La serie se vendió a decenas de países y generó millones de dólares en ingresos. Es lógico pensar que los actores principales, especialmente Hande, hayan recibido una compensación acorde con el éxito de la serie. Pensemos en la serie como una mina de oro. La productora invierte en la extracción, y los actores son parte fundamental del equipo de mineros que hace posible la extracción exitosa de ese oro. Si la mina resulta ser un yacimiento inmenso, es lógico que quienes hicieron posible ese hallazgo reciban una parte proporcional a su contribución. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un negocio complejo y las compensaciones de los actores varían considerablemente dependiendo de varios factores, como la duración del contrato, el papel que desempeñan, la popularidad de la serie y las negociaciones con la productora. No todos los actores, incluso dentro de una misma serie, reciben la misma compensación. Depende de su trayectoria, su popularidad preexistente, su rol en la trama y, por supuesto, de la habilidad de sus representantes para negociar un contrato favorable.
Además, el término extremo es muy subjetivo. Lo que puede parecer una compensación excesiva para una persona, puede ser considerado justo y razonable para otra. En el caso de Ande es posible que haya recibido una suma considerable de dinero por su trabajo en Senkalcam, pero eso no significa necesariamente que sea una compensación extrema en comparación con los estándares de la industria y el valor que aportó a la serie. Comparemos esto con los deportistas de élite. Para una persona común, el salario de un futbolista famoso puede parecer obsceno, pero para la industria deportiva, es una inversión justificada considerando el valor que ese jugador aporta a su equipo y por ende a los ingresos generados por la publicidad, la venta de boletos y los derechos de transmisión. Otro punto importante a considerar es que Ande Erçel es una marca en sí misma. Además de su trabajo como actriz, también es embajadora de varias marcas prestigiosas y participa en campañas publicitarias lucrativas. Es posible que sus ingresos totales sean significativamente mayores que su salario como actriz, pero eso no significa que toda esa riqueza provenga de una única compensación extrema. Pensemos en esto como un pastel con varias capas. El sueldo como actriz es una capa, pero las colaboraciones con marcas de moda, belleza y estilo de vida son otras capas que contribuyen a engrosar la fortuna de Ande Erçel. En definitiva, la verdad es que no tenemos pruebas concretas de que Ande Erçel haya recibido una compensación extrema por su participación en Senkalcam. Los rumores y las especulaciones son solo eso, rumores y especulaciones. Es importante recordar que no todo lo que se dice en las redes sociales es cierto y que debemos ser cautelosos al creer en información que no está respaldada por fuentes verificables. En la era de la información instantánea, es crucial desarrollar un pensamiento crítico y no dejarnos llevar por titulares llamativos o información no contrastada. Lo que sí sabemos con certeza es que Ande Erçel es una actriz talentosa y exitosa que ha trabajado arduamente para llegar a donde está. Se ha ganado el cariño del público con su carisma y profesionalismo, y merece todo el reconocimiento que ha recibido. Su dedicación a su trabajo, su compromiso con sus fans y su constante evolución como artista son innegables. En lugar de centrarnos en rumores infundados sobre su compensación económica, deberíamos enfocarnos en su talento y en sus logros profesionales. Ande ha demostrado ser una actriz versátil y comprometida, y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con su trabajo en el futuro. Su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde la comedia romántica hasta el drama intenso, la convierte en una de las actrices más solicitadas de la televisión turca. Además, es importante recordar que la vida personal de los actores es asunto suyo y no tenemos derecho a juzgar sus decisiones financieras. Si Ande ha recibido una compensación generosa por su trabajo, es porque se lo ha ganado con su talento y dedicación. No deberíamos criticarla por ello, sino admirarla por su éxito. El esfuerzo, la disciplina y el talento son ingredientes clave para alcanzar el éxito en cualquier campo, y Ande Erçel personifica estos valores. En conclusión, el misterio de la supuesta compensación extrema de Ande Erçel sigue sin resolverse. No tenemos pruebas concretas de que esta compensación exista y la mayoría de los rumores se basan en especulaciones sin fundamento. Lo que sí sabemos es que Ande es una actriz talentosa y exitosa que ha trabajado arduamente para llegar a donde está, y merece todo el reconocimiento que ha recibido. Es hora de dejar de lado los rumores y celebrar su trayectoria profesional. Ahora bien, adentrémonos un poco más en el contexto de la industria de las telenovelas turcas. Estas producciones han ganado una popularidad sin precedentes en los últimos años, conquistando audiencias en América Latina, Europa, Asia y Medio Oriente. Su éxito se debe a una combinación de factores, como sus guiones bien elaborados, sus escenarios exóticos, su alta calidad de producción y, por supuesto, el talento de sus actores. El fenómeno de las telenovelas turcas ha transformado la industria del entretenimiento en Turquía, generando miles de empleos y atrayendo inversiones extranjeras. Además, ha contribuido a promover la cultura turca en el extranjero, mostrando su rica historia, sus tradiciones y su vibrante sociedad. En este contexto, es comprensible que los actores de alto perfil como Ande Erçel sean muy valorados y reciban compensaciones acordes con su talento y popularidad. Ellos son, en última instancia, los rostros que representan a Turquía en el mundo y contribuyen al éxito de esta industria en auge. Sin embargo, también es importante señalar que la industria del entretenimiento puede ser despiadada y que la fama puede ser efímera. Los actores deben ser conscientes de que su éxito depende de muchos factores, como su talento, su disciplina, su imagen pública y, por supuesto, la suerte.
Por lo tanto, es fundamental que los actores gestionen sabiamente sus finanzas y que inviertan en su futuro. No basta con recibir una compensación generosa por un trabajo, sino que también es necesario saber administrar ese dinero y asegurar un futuro financiero estable. Espero que este vídeo haya sido informativo y entretenido. He tratado de abordar el tema de la manera más objetiva y honesta posible, separando los hechos de la ficción. Recuerden siempre ser críticos con la información que consumen y no creer en todo lo que leen en las redes sociales. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Anne de Hercel recibió una compensación extrema? ¿O creen que todo es un rumor infundado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Así que no esperen más y únanse a esta gran familia. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.